Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio del canal de YouTube de Webificando, en el que vamos a contar aquellas cosas que explicamos en el episodio y que podríamos mostrar también en YouTube. En el episodio 8, que os dejo aquí el enlace en las notas del episodio, hablamos de lo que son tipos de desarrolladores web. Tenemos el frontend, desarrollador de backend y el full stack. ¿Qué pasa? En proyectos paralelos, en side projects, en proyectos pequeños, quizás no puedes tener una persona para cada tipo o varias personas para cada tipo. Te puede afectar una cosa muy importante, que es el factor bus. ¿Qué es el factor bus? El factor bus es aquel factor que si tú tienes un proyecto y tienes toda la gente que trabaja en el proyecto en un bus yendo de excursión y ese bus, desgraciadamente, tuviera un accidente, ¿cuántas personas de ese proyecto deberían quedar heridas sin poder trabajar para que se paralice el proyecto? ¿Con cuántas personas nos podríamos quedar y que el proyecto siguiera adelante? Si, desgraciadamente, hay un cierto número de personas que salen heridas, deben dejar de trabajar y el proyecto se paraliza, hemos sido afectados por el factor bus. Claro, esto en proyectos grandes, en muchas empresas grandes, esto lo tienen más controlado porque tienen más recursos. Pero en proyectos pequeños, en proyectos donde somos una o dos personas, máximo 3, esto nos afecta y mucho. Tenemos que mirar aquellas estrategias, aquellas técnicas para evitar que nos suceda. Lo primero, documentar el proyecto, tener claro cada paso de cada proyecto, por si una persona más adelante, una persona diferente lo tiene que coger, que sepa dónde está, en qué estado está el proyecto. Entonces cada paso tiene que estar bien documentado y bien explicado. Cierto es que dirás, tengo tiempo de hacer todo esto porque tengo que programar. Sí, tenemos que buscar aquello que más o menos podamos documentar sin que nos ocupe mucho tiempo, pero que sea muy importante y que sea muy conciso para que la próxima persona pueda seguir con el proyecto. Otra cosa que también puede ser muy útil es dividir el proyecto en varias tareas y dividirlo en chunks. De elegir muy bien qué es el Minimal Valuable Product, elegir muy bien aquellas cosas que son muy importantes para que el proyecto ya salga a la luz, para que el proyecto pueda al menos salir al mercado y que sea lo más pequeño y necesario posible para que el tiempo en que podamos estar afectados por el bus factor sea lo más pequeño posible. Porque si al menos cuando somos afectados el producto ya está en el mercado, ya podemos ir empezando a hacer negocio. Sí que es verdad que el producto no va a crecer, que nos podrían salir problemas que no podríamos quizás subsanar, pero al menos sabemos que el proyecto está en el mercado y podemos empezar a hacer negocio para mirar de contratar a otra persona. Todo esto tiene que estar muy claro, muy bien dividido en partes. ¿Qué pasa? Que si lo dividimos muy bien en partes, pues quizás podríamos pensar, bueno, esto lo puede hacer una persona, y si le pasara esto a otra persona, esta parte la puede hacer otra persona porque quizás no necesitas tener muchos conocimientos de una parte que afecta a la otra. Por ejemplo, si tú haces primero el backend, lo que es la parte del servidor, tú haces una API que está muy bien documentada, el frontend te lo puede hacer otra persona. No hace falta que sea el mismo desarrollador. Si a ese desarrollador le sucediera algo, el frontend lo podríamos contratar después para que lo hiciera otra persona. El bus factor. Este factor es lo que se puede cargar un proyecto y pocas empresas lo tienen en cuenta. Si tú eres un one man project, que se conoce, ten cuidado porque si te sucede algo a ti, el proyecto no va a seguir adelante. Si tú eres la empresa que tienes un proyecto en el que solo trabaja una persona, ten cuidado, ten en cuenta que si algo le sucede a esta persona, tu proyecto no va a seguir adelante. Entonces necesitas estar encima de ese proyecto más que de otros, quizás tengas otras personas trabajando. Y también es bueno que quizás si tú tienes otras personas trabajando en otros proyectos que tengan conocimiento de ese proyecto, para que sea fácil luego reciclar una persona de un proyecto a otro. Y si tú eres una empresa pequeña que no tienes recursos para tener muchas personas, lo que te recomiendo quizás es o que en vez de contratar un freelance o una persona, es que mires una agencia que te puede salir más caro. Pero si al desarrollador principal de tu proyecto en la agencia le sucede algo, otro desarrollador cogería los mandos, o mirar que tengas cierta documentación, tengas ciertos conocimientos para que si luego tienes que trasladarlo a otra persona, sea lo más sencillo posible. Ten en cuenta que si tu proyecto está muy avanzado y necesitas cambiar de desarrollador, el otro desarrollador quizás le sale más a cuenta empezar desde cero, aunque sea el mismo lenguaje, aunque sea la misma idea, pero solo el hecho de tener que averiguar qué ha hecho la otra persona, qué ha querido hacer, puede ser más complicado que hacerlo de nuevo. Y podría ser que todo este tiempo que ha estado esa persona trabajando en el proyecto se pierda absolutamente. Así que es muy importante que cuando empieces un proyecto tengas esto en cuenta
para que te afecte lo menos posible. Y ya está, esto es lo que hablábamos en el episodio. Si queréis más información, puedes escucharlo, os dejo el link aquí. Y si os gusta el podcast y os gusta este proyecto, dale a suscribir y darle un like, que bueno, nos hace mucha ilusión y nos gusta mucho. Así que bueno, hasta el próximo vídeo o hasta el próximo episodio.